Todas pasamos por experiencias difíciles, pero ¿cómo podemos reconocer los efectos del trauma en nuestra vida? Nuestras invitadas revelarán el verdadero impacto del trauma, cómo afecta a las personas y lo que debemos hacer para iniciar el proceso de sanidad. Antes de iniciar, me acompañan en el programa Catherine Wise. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es bueno volver. Qué bueno tenerte aquí. ¿De dónde vienes? California. California. Sí. Hay algo que siempre me trae aquí y es la familia y Sí. el Y Señor y llegó un esos nuevo bebés. bebé, Sí. una nueva Sí. nieta, una niña. Estamos agradecidos. Así Todos es. están sanos y estamos Por supuesto, felices. habla de mi hija Rebeca, que no está aquí. Pero ella es tu nuera. Me alegra que Por estés aquí. supuesto. Kendra Kelly Dean, ¿cómo Hola, estás? estoy muy bien, ¿Sí? estoy genial. Qué Y me bueno. encantan los programas que hacemos, son Sí. asombrosos. Y creo que cuando hablamos de trauma es muy fácil que la gente reprima el trauma, no quieren hablar, no quieren enfrentarlo. Pero qué tan importante es discutirlo si quieres encontrar sanidad. Sí, creo que será un gran programa. Algo importante que nuestras invitadas abordarán es cómo perdonaron el trauma en la Es muy iglesia. Y importante. pensaba en Ay, es Kendra, como difícil, hija de duele, pastor. pero ¿sabes algo? Te hace más fuerte y amas más a las personas. Las Sí, entiendes mejor cuando lo sí, superas. sin duda. Rachel Ann Brown. Todos han pasado por algún trauma en su vida. Escucha, si respiras, has tenido un trauma, es la realidad. Solo quiero decir que estoy orgullosa de las invitadas de hoy por estar dispuestas a ser vulnerables y transparentes sobre las cosas difíciles que han pasado para que otros sanen, porque no muchos quieren hablar de lo que les pasa, pero Es cuando lo cierto. haces, lo Sí, superas por la palabra de tu testimonio. Sé que muchas personas encontrarán sanidad, el sí. camino y la libertad por su valentía de hoy. Me encanta, me encanta. Dorothy Newton, ¿has tenido un trauma Oh, en tu vida? ¿Algún sí, trauma por sí, ahí? sí. Y creo que es muy importante que la gente entienda que todos lo experimentamos. Solo tienes que continuar adelante para superarlo. Como dice tu libro, a Sí, través de la tormenta. ahí lo Todos tienes. pasamos por eso. Así Tenemos es. que superarlo. Jesús está con nosotros y tenemos Absolutamente. una relación personal con Absolutamente. Jesús. Le damos la bienvenida a Sara e Isabel Bowling al programa. Sí. Bienvenidas, qué Hola. bueno tenerlas aquí, mejor conocidas como la hija y la nieta de Marilyn Hickey, a quien amamos mucho aquí en Daystar. Bueno, ¿sufres los efectos del trauma y la carga que viene con él, Sara e Isabel? Revelan por qué enfrentamos un trauma, ya sea que lo reconozcas o no, y cómo Dios dispuso un camino para experimentar completa sanidad y restauración. Sara e Isabel escribieron el libro Road to Wholeness, Sanando del Trauma. Y, Sara, empecemos contigo. Estás en la primera parte del libro Sí, e Isabel está en medio y al final. Hablaremos de cómo lo hicieron juntas. Pero, ¿por qué escribieron el libro? estaba leyendo en mi lectura bíblica, amando lo que Dios estaba ¿Te gusta estudiar e mostrándome. investigarlos, Sí, Sí. sí, sí, y leí El buen samaritano. Y cuando dice que vendó las heridas, el buen samaritano le venda las heridas al hombre en el camino a Jericó, la palabra en griego es la palabra trauma, para la herida. Y estaba trabajando sobre el trauma y pensé, oh Dios mío, esto está en griego. Y pensé en eso, pensé en el trauma. El trauma es algo malo que nos pasa, que tiene efecto. Puede ser algo sexual, también puede ser en forma de abandono o negligencia. Sí. Y la víctima en camino a Jericó sufrió las tres. Jesús hizo la gran revelación, por decirlo así. Dije, oye, aquí está. Y hablemos de cómo atravesarlo y de sanar. Y también me encanta esta parábola porque hay 6 personajes en la parábola. Y nosotros, en varios momentos, somos uno de los 6. No queremos pensar de esa manera. Pensamos, oh, soy la víctima o quiero ser el héroe. Pero no siempre pensamos que podemos ser o haber sido Sí. algún otro personaje. Pienso en esta historia, en las personas religiosas que pasaron junto al hombre y lo ignoraron, y pienso en cuántas veces matamos a los heridos, Es o les cierto. disparamos, o si están caídos, Sí. los terminamos, Sí, cuando realmente deberíamos hacer algo Es totalmente cierto. opuesto a eso, especialmente sí. en el cuerpo de Cristo. Pero pensamos que tenemos que juzgar, disparar, matar gente y mutilarla para siempre, y no es así. No es nuestro trabajo, no No, es lo que Dios nos mandó a hacer. no, y cuando Jesús dice, de la manera que den, yo les daré a ustedes, su contexto es el juicio. A la gente no le agrada esa parte. No les No les agradó. agrada esa parte, pero es cierto, y he encontrado que personalmente, mientras más tiempo he servido a Dios, fui salvada cuando era niña, bautizada en el Espíritu Santo, y luego lo serví y he estado en el ministerio por más de 40 años, y intento dar gracia y misericordia, trato de ayudar a la gente.
Y Rachel, escucha, ha sido parte de eso durante los años, de Ujú. tantas personas que tratamos de ayudar, bendecir, especialmente cuando están caídos y los dan por perdidos. Digo, no, 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 veamos qué podemos hacer para sanar y ayudar. Es lo que hizo el Así buen es. Y samaritano. lo vio. Lo primero que hizo fue tener compasión. Lo vio. Y el sacerdote y el levita lo vieron. El buen samaritano lo vio. Pero la diferencia clave es la compasión. Y no tenemos compasión. Y el trauma es feo. Porque ese hombre estaba medio muerto, estaba desnudo, estaba sangrando por todas partes. Y es repugnante y desagradable. Y el trauma no es lindo. Y si Cierto. vamos Sí. más allá del trauma y vemos al ser humano, decimos, oh, ya está bien, hay un ser humano dentro. Y todo el trauma es lo externo. Pero veamos al ser humano y al ver al ser humano, entonces creo que deja que la compasión inicie en nuestra alma. Sí. Isabel, al crecer con tu mamá, tú lo experimentaste con ella, entendiendo que ella quería ayudar a la gente y que le Sí. gustaba ayudar. Debió tener un impacto en ti. Sí. Bueno, recuerdo cuando fuimos a Etiopía, tenía 7 años, un viaje misionero, y entonces había 2 gemelas recién nacidas, abandonadas, y mi mamá dijo: "¿Hiciste amigos con los lindos niños del orfanato?". Y dije: "Sí", y dijo: "Juega con ellos, sostendré a las gemelas recién nacidas". Entonces, ese hermoso ejemplo de que es una inocente bebé y hasta la oportunidad de compartir a mi mamá, aún por una semana con esas niñas, fue tan poderoso para mí solo verlo, y así empezó Saving Moses, su Sí. Viste organización. muchas cosas así cuando crecías. Y claro, Marilyn Hickey es de las mejores maestras de Biblia de todos los tiempos. Hablando de todo esto, aún así, llegaste a un punto donde cuestionaste a Dios y pasó cuando estabas en la universidad cristiana. Así que cuéntanos un poco de ese camino y cómo se relaciona con el libro. Sí, y yo me gustaría que mi historia fuera única, pero hay muchas personas que crecen en el ministerio y que crecen rodeadas de miradas y de gente bien Opiniones. intencionada. Sí, opiniones. Rachel dijo opiniones, ella dijo opiniones. presión, Juicio. claro, sí. Juicio. Sí, Sí. presión, juicio, Así seguro. es, el resentimiento y todas esas cosas se acumulan. Y soy bendecida, más de lo que puedo expresar. Mis padres son increíbles. Mis padres me amaron muy bien y siempre me apoyaron, oraron por mí y de hecho me sirvieron bien y espero ser así con ellos. Pero tuve una temporada muy oscura y estaba muy deprimida y se volvió necesario que buscara terapia y que alguien interviniera porque no era una buena situación. Y fue en el 2020 y el COVID estaba pasando y no veía nada de bondad divina en el mundo. Y pasaba tiempo en internet y no es bueno para ti, no es bueno para tu mente. Y tenía una adicción a la pornografía y una cosa llevó a otra y a otra y finalmente fue mucho. Y dije, Dios, esto es lo que te conozco. Y me has dicho que eres bueno, eres fiel, eres sanador, pero no veo tu bondad, no veo tu fidelidad, ninguna promesa y no veo que me sanes. Entonces, no entiendo por qué debería seguir adorándote, o incluso si sigues Sí. allí y si estas cosas no pasan. Entonces buscaré en otro lado. Sí, y decidí ser budista. Am, no fue mi mejor decisión, pero fue difícil porque el punto del budismo zen es que medites y que te vacíes y luego se supone que alcanzas el nirvana. Pero trabajé mucho y me vacié y eso fue todo. Estaba vacía, no había nada ahí. Entonces Todavía estaba... había un vacío. Sí, y continuaba rota y sentía dolor y nada Sí. lo solucionaba. Y me di cuenta de que el cristianismo y Jesús dicen, vacía tu ser para que yo te llene con mi espíritu. Y Es por eso cierto. somos vasijas para su Espíritu Santo. Entonces, en cierto punto me alegré de haber tenido la práctica de vaciarme, porque dice pensaron hacerme mal y Dios lo cambió para bien. Me enseñó cómo llenarme del Espíritu Santo, de su amor, su compasión y su De hecho, fidelidad. tuviste un sueño. Sí. Fue como un encuentro divino. Sí, Y estaba en fue medio. en medio de ser budista. Sí, ¿Qué pasó? estaba en la iglesia porque, muy bien, la nieta de Marilyn Hickey no podía admitirle a nadie que no creía en Dios y que era budista. Fue una experiencia muy aislante. Estaba en un servicio y yo estaba desconectada, mi mente en blanco, practicando lo que fuera. Y luego tuve la visión de verme en un lago, estaba ahogándome, era como me sentía. Y luchaba por salir a la superficie, miraba a la orilla, esperando que Jesús, mi héroe,
lanzara una cuerda o un salvavidas para salvarme. Y decía, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me salvas? Y dijo, mira a tu alrededor. Y miré y estaba allí. Y Poderosa. dijo, estoy aquí contigo en el lago. Nunca te he dejado y cuando salgas a la superficie vamos a salir juntos. Wow. ¿Y Sí. cómo te impactó? Esa visión me dio mucha paz. Tanta que dije, está bien, este Dios en el que una vez creí está ahí en algún lugar, debo encontrarlo de nuevo. En mi corazón debo superar mis propias heridas y obstáculos, pero Él sigue ahí y no me va a abandonar. Creo que es una palabra para alguien que nos ve ahora. Estás en medio de algo y sientes que estás solo, que no hay nadie ahí. Tal vez tuviste una relación con Dios una vez, pero ahora ya no la tienes. Solo te rendiste y dices, no sé qué hacer. Y eso me recuerda a una canción que cantábamos. Kendra, él estuvo ahí todo el tiempo. Estuvo todo el tiempo esperando pacientemente en amor. Y te diré algo, si clamas el nombre del Señor ahora, te encontrará donde estés y muchas veces Él está ahí y ni siquiera te das cuenta de que está ahí, porque Jesús dijo, no te desampararé, ni te abandonaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Puedes probar otras cosas y estarás vacío en el interior. Jesús es el único que puede llenar ese vacío con forma de Dios en nosotros. Y lo que tienes que hacer es decir, Jesús, entra en mi corazón ahora, perdóname, y Él te hallará donde te encuentres. Muy bien, y mencionaste algo muy interesante que creo que muchas veces la iglesia pasa por alto, y es que fuiste adicta a la pornografía Ujú. por 5 años. Sí. Por cierto, Dios usa cristianos, consejeros y terapeutas, y es algo bueno. Sé que Miles lo Miles. hace y mi esposo, el doctor Doug Weiss, lo hace, pero ¿qué tan importante fue para ella recibir ayuda más allá de hablar contigo? Porque sé que también estuviste ahí. Sí, y creo que puedes atravesar esto, pero como padre es complicado, ¿verdad? Sí, porque especialmente cuando tus hijos se convierten en adultos, ya no eres el centro de todo. Y me gustaría ayudar, pero no siempre tengo las respuestas. Y aunque tuviera todas las respuestas, no significa que ella las vaya a escuchar. Y está bien. De hecho, está bien y busquemos personas a su alrededor que puedan hablar vida y puedan participar en el proceso de recuperación. Y creo que es útil reconocer que es un esfuerzo en equipo, no es solo tener una sola idea o una solución, es mucha gente colaborando. Sí, Claro. Isabel, me gustaría saber desde tu perspectiva, como una joven que pasó por algo muy difícil, ¿qué le dirías a los padres que nos ven, que tienen hijos, que luchan y no saben qué hacer o cómo hablarles? ¿Hay algo que tu mamá haya hecho que fue útil en el proceso? Algo que ella hizo que creo que a veces la gente olvida con el tiempo es que me escuchó con mucha atención y en ningún momento se asustó con las cosas aterradoras que le dije, solo calló y escuchó lo que tenía que decir, porque aunque lo que dije sobre Jesús, del budismo o lo que estuviera mal, seguía siendo la persona segura, porque eso preparó el terreno para que cuando volviera al Señor tuviéramos esa conexión, aún la teníamos. Y cuando alguien está roto, vaya, nunca lo olvidaré. Fui a una iglesia en casa y una de las jóvenes se levantó y dijo, no sé si creo en Dios. Y todos empezaron a dar sus opiniones. Yo también pasé por eso, yo pasé por eso, pasarás al otro lado. Pero solo necesitaba que alguien le escuchara. Y a veces necesitamos callarnos y escuchar a los jóvenes, ser ese lugar seguro y no asustarnos cuando dicen cosas locas, porque al final del día mi mamá es genial, mi papá es genial, pero mi Padre Supremo es mi Sí, Padre claro. Dios y es quien está a cargo y tiene el control, así que ¿Y cómo te liberaste de la pornografía? estaba escribiendo un ensayo para una clase de filosofía y era argumentar la existencia de Dios. Y pensé, no creo en Dios, ¿cómo voy a escribir este ensayo? Investigué mucho y elaboré mi argumento a favor de la existencia de Dios y mientras estaba considerando... Sí. ¿Y cuál fue tu argumento? Porque eso también es interesante. Mi argumento era muy de Isabel. El Señor siempre me habla en historias, como cuentos para dormir. Me dice cosas como, érase una vez un príncipe llamado Jesús. Y yo digo, "Oh, como sea." Y, Me encanta. entonces pensé, está bien, si voy a creer en Dios, necesito un héroe. Conozco al villano, toda historia tiene un héroe y un villano. Y mi vida siempre lo veo como una enorme historia y pensé, estoy familiarizada con el villano. En ocasiones he sido yo misma, pero debo entender al héroe y cuáles son las características que tienen en cada historia, como los Vengadores o
El Señor de los Anillos. Hay características del héroe que se mantienen. Son honorables, con integridad, son protectores. Llegan y salvan a la damisela en apuros y pensé, si voy a creer en Dios, debe reflejar las características de quién es mi héroe. Y nunca lo olvidaré, estábamos debatiendo en la clase de filosofía y tenían que desarmar tu argumento. Y recuerdo que estaba en mi clase diciendo, Señor, si estás ahí, este argumento no es tan fuerte para soportar el debate. Es todo lo que tengo ahora para creer en ti y no creo que puedas soportar la crítica de mis compañeros porque son inteligentes. Y mi profesor estaba allí y cuando presenté mi argumento dijo, me encanta, pasemos al siguiente. Y pensé, ¡ay, Dios mío! Señor, gracias. Y pensé, tal vez hay alguien afuera que escuchó la oración que había susurrado. Asombroso. ¿Pero qué más notaste? Por ejemplo, cuando volviste con tu terapeuta Sí. después de 3 o 4 meses. Estaba yendo a terapia, trabajé en temas con mi abuelo y mi familia y mi abuela, esas cosas familiares divertidas. Y ella era terapeuta sexual certificada. Le dije que era adicta a la pornografía y que quería trabajar en eso. Y dijo, está bien, trabajaremos en esto. Hablemos de tu adicción. Dije, está bien. Dijo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Dije, 3, 4 meses. Y dijo, ¿oh? ¿Sigues siendo adicta? Y dije, no. Dijo, genial, pasemos a lo siguiente. Muy Y me sentí bien. tan confundida porque por 5 años estuve Buena luchando con historia. esto. Y en los últimos 2 años cambié mi mentalidad y dije, no soy adicta, estoy en el proceso de mi sanidad. Es un camino de sanidad para mí. Estoy dando un paso tras otro. Y hubo retrocesos, seguí adelante, desvié mi atención del problema y la puse en otras cosas, en buscar al Señor y solo se Sí, fue. y cuando empezaste a ver los atributos de Dios, Sí. descubriste que Él era todo eso y mucho más, y tuviste ese sueño, y todo eso cambió las cosas, y entendiste tal vez cuál era la raíz de todo. Sí, el diablo se mete, te dice mentiras y ataca tu identidad reemplazándola con una mentira de él. Así que la mentira que estaba en mí era, no eres digna de amor. Y ese es un pensamiento devastador y eso lamentablemente es muy común. Ves las revistas, ves la televisión, Instagram y piensas, todas estas personas tienen todo eso y se merecen cosas buenas, se merecen los viajes, esa ropa, todo lo que sea. Pero yo no lo tengo, entonces obviamente no lo merezco. Y dije, no, Jesús nos dice quiénes somos sus hijas, tenemos una herencia en el cielo y muchas cosas asombrosas. Entonces, llegar a la raíz fue, soy digna de amor, porque Él me llama digna. Así es. Es asombroso. Sí. Y Sara, ¿cómo te hace sentir oír a Isabel hablar así? Bien, hija. Exacto, ¿verdad? Creo que al final del día somos padres y amamos a nuestros hijos profundamente, pero nadie los ama más que nuestro Padre Celestial. Así es. Y cuando oigo a alguien decir que está arraigada en la identidad de ser hija de Dios y que Él está complacido conmigo, bueno, no hay nada mejor que eso. ¿Qué les dirías a los padres que están luchando con hijos que se alejaron del destino que Dios les dio? Estaba pensando en eso y creo que es un problema muy grande. No pienses a corto plazo. Piensa a largo plazo, porque esto es un camino y aún no acaba, no ha terminado, sino que continúa. Enfócate en el futuro, mantén el rumbo, sea amable, sea amoroso, lleno de gracia. Escucha atento y piensa a largo plazo. Primero, estoy muy agradecida por ambas, por su transparencia. Sé que llevará sanidad a muchos corazones. Gracias por el libro que escribieron y por revelar que Dios nos lleva por temporadas oscuras para que consolemos a otros con el consuelo que nos dio. Yo pasé por algo similar con mi hijo Jonathan. Atravesó una temporada oscura y cuando clamó al Señor, Él lo visitó en ese momento. Dijo, te amo, no te he dejado de amar. Debemos permanecer en fe, en medio del dolor. Pero, ¿qué más podemos hacer? Si tu hijo quiere terapia, llévalo. Busca un buen terapeuta cristiano y escúchalo. Especialmente cuando los niños crecen, te dicen lo que necesitan, pero a veces los padres, con el amor de mi corazón, no lo digo de mala manera, pero los padres no escuchan lo que sus hijos dicen. Y bueno, Saber escuchar realmente importa. sí. Escuchar, eso... Sí, voy a decir desde mi perspectiva, tienes que dejar que tus hijos encuentren a Jesús solos. Y también tienes que dejar que cometan errores. Por su cuenta, a veces los padres protegen mucho a sus hijos y cuando
llegan a este gran mundo con todas las opiniones y cosas. No saben cómo tomar decisiones por ellos mismos. Recuerdo que cuando llegué a cierta edad ya les había contado esto. Le preguntaba a mi mamá, ¿puedo ir aquí? ¿Puedo hacer esto? Y ella solo me devolvía la pregunta y decía, pregúntale al Espíritu Santo si es una buena decisión. Y luego dejaba la decisión en mis manos y era lo peor que pudiera decir. Lo complicaba todo y hubiera sido mejor que me dijera que no, pero estaba enseñándome cómo escuchar al Espíritu Santo para que me guiara y saber cómo tomar decisiones correctas, ¿verdad? Sí, Me porque ayudó. hubiera sido más fácil que se rebelara si le decía, no, no lo Sí. harás. Pero al decirle ora por eso y si Dios está de acuerdo, yo también lo estaré. Por supuesto que ella sabía que Dios no estaba de acuerdo. Pero sí, en algún momento tienes Sí. que soltar la cuerda, tienes Sí. que dejar que crezcan, que puedan encontrar a Jesús a su manera. Y eso no siempre es fácil porque también tienes que lidiar con algunos traumas Sí, y por heridas. supuesto, y creo que me diste el espacio para tomar las decisiones por mi cuenta. Y, de nuevo, como mencionaste, me encantaban los momentos que causaban sorpresa y ¿me dejó alguna vez? No, solo escuchaba, me amaba y estaba allí para mí. No es suficiente. Dices, no puede ser, ¿cierto? Y creo que no responder y solo escuchar y amar fue la Y clave realmente de todo. creo que Catherine hizo referencia. Es de verdad confiar en Dios en esa temporada con tus hijos, porque esto es lo más difícil, especialmente si conocemos a Dios y van por un camino que sabemos que no es bueno. Queremos salvarlos, pero tenemos que confiar en el Señor en eso. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No sabemos cuántos años pasarán Sí, antes de que se hagan viejos, pero no exacto. se apartarán. A veces es un camino más corto, a veces es más largo, pero tenemos que confiar en Dios a través de eso. Puedo decirte que Dios será fiel, ¿Kendra? Estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de que dijeras, oye, necesito ayuda, y luego que tuvieras el valor de entrar a la habitación, sentarte con un extraño y contarle lo que estaba en tu corazón. Y algo que he estado recordando desde el momento que empezó el programa es que el trauma puede ser un detonante. Y creo que a veces es la razón por la que faltan buenos samaritanos, porque ven lo que alguien está pasando y piensan, uy, esta situación me recuerda a mí. Realmente no están del todo sanados de sus Es heridas. cierto, lo mencionas en el libro. Las personas heridas hieren Así a es, otros. Y esas sí. personas hieren a Así es, otras. Y en algún sí. punto debe detenerse antes de que puedas ayudar a las Sí, personas. y también creo firmemente que siempre queremos esperar hasta estar sanos para participar, pero lo que pasa con frecuencia es que mientras sano, participo en la sanidad de alguien más y el Espíritu Santo me sana. Todo Todo está, sí, está conectado. relacionado. Hay una gran verdad, una verdad ahí. Y haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Imagina enfrentar una tormenta tan vasta que amenaza con destruir todo lo que has construido. Fallarías o encontrarías una fuerza que no sabías que tenías. Cuando un huracán está destruyendo tu vida, Jesús es la paz que calma las aguas de tu alma. Esta es una historia de navegar en las tempestades más fuertes de la vida y descubrir que a veces las verdades más profundas nacen en el corazón de la tormenta. Consigue tu copia ahora en daystar.com/shop. Muy bien, sé que Dorothy tienes 2 hijos y has tenido que confiar en Dios. Han sido Ay, buenos sí, chicos, pero aún sí. así no hay un hijo perfecto. Y Sí. confiar en Dios con ellos no es fácil. No es fácil. Y escucha, como madre soltera recuerdo muchas noches que clamé al Señor y sé que Dios recoge cada lágrima y ayuda. Él fue el padre de muchas maneras Sí, y no porque me las dejó madres sola. solteras son muy especiales. muy Realmente no sé especiales. cómo lo hacen. Realmente Estoy muy orgullosa de es ti. lo más difícil de la vida, pero te prometo una cosa. Y es que Dios te ve a través de eso y Él es el Padre Supremo. Él te ayudará a través de eso. Y solo quiero decir, Isabel, eres tan joven. A muchas personas les toma toda una vida tener la valentía que tienes ahora. Apenas tienes 20 años y estás proclamando las buenas nuevas de Cristo y lo que ha hecho por ti. Y solo admiro tu valentía y solo quiero decir, porque existen muchos jóvenes en las universidades y en las secundarias de todo el mundo que están pasando por lo mismo. Así que, igual que cuando no estás sola,
Ellos no están solos. Jesús es la respuesta y estoy muy orgullosa de ti. Sobre la Gracias. última parte del libro, cuéntanos tu parte. Tu mamá escribió sobre el trauma desde la perspectiva bíblica y tú hiciste una alegoría, ¿cierto? Así es, hice una alegoría moderna y recorro cada uno de los 6 personajes y hay un terror en ese pequeño pueblo. Hay una pandilla de vigilantes que ataca a todos y un reportero solitario se levanta y quiere saber la verdad. Si quieres saber más, consigue el libro. De acuerdo, muy bien, muy Es bien. muy ¿Y qué bueno. conclusión sacaste de toda esa alegoría que escribiste? ¿Qué sientes Bueno, que el Señor dijo? Escribí sobre mí en el libro y me reflejo en el personaje de la levita. Y la levita no paró libertad creativa porque tenía miedo de ser atacada. Y esa idea de que si no transformas tu trauma se transfiere. Y el Señor fue bueno conmigo al decirme, escucha Isabel, no te detendrás porque tienes miedo, pero yo soy Dios y hay partes de tu corazón que necesitan sanidad y aún sigo sanando, estoy en mi proceso y el Señor es tan fiel y bueno conmigo. Entonces, no tengas miedo del camino, no tengas miedo del proceso, ni de decir, no soy adicta, estoy siendo sanada en esto. Así es. Escuchar a Isabel Así hablar es. me transmite la ternura del Padre. Y eso es, para alguien, lo necesitaba. Solo saber que Él no está allá arriba con un martillo listo para golpearte por el mínimo error. Ese no es Él. Es un Dios de amor y te ama tanto. Y sí, tratamos de vivir nuestra vida basada en la palabra de Dios porque son principios que nos ayudan a cumplir nuestro destino aquí en la tierra. Pero la decisión más importante que puedes tomar hoy es invitar a Jesús a tu corazón y a tu vida. Porque esta vida es solo un peldaño hacia la vida que viene. La eternidad es un tiempo muy largo y Él hizo provisión para ti a través de su Hijo, que murió en la cruz por tus pecados, para que puedas tener vida eterna. Así que realmente es la decisión más importante que puedes tomar hoy. Se acabó el tiempo. Quiero que recuerdes que no hay herida o trauma pasados que Dios no pueda sanar. Cuando enfrentes cualquier clase de dolor, corre hacia Él. La Biblia nos dice que Dios no nos desamparará ni nos abandonará. Y sabemos que Jesús puede sanar nuestros momentos más dolorosos y quiere hacerlo por ti hoy. Si nos ves y quieres entregar tu corazón a Jesús, tal vez ya hiciste la oración o necesites oración o conoces a Jesús, pero te sientes sola, igual que como Isabel nos contó, para eso está el número en pantalla. Tenemos colaboradores de oración listos para orar contigo. Gracias a mi querida amiga Sara y a su hermosa hija Isabel por acompañarnos. Asegúrate de tener una copia de Road to Wholeness, Sanando del Trauma. Por supuesto, visítalas en línea en marilynansara.org. Síguenos en las plataformas de redes sociales y déjanos un comentario cómo el programa de hoy tocó tu vida y asegúrate de suscribirte a Johnny Table Talk, el podcast, disponible en todas las principales aplicaciones de podcast. Gracias por estar aquí. Gracias porque hoy abriste tu corazón y escuchaste. Y solo escucha esa voz suave, esa pequeña voz del Señor que le habla a tu corazón ahora y dice, te amo y escucha. No he terminado contigo, tengo más para que lo logres. Quiero sanar tu corazón completamente, totalmente, y no te he abandonado, no te he desamparado. Estoy contigo ahora, ahí mismo, donde estás. Gracias, damas, gracias, Sara, Isabel. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.